Bienvenidos a una nueva clase dentro del temario de Biología 2. Estamos en el bloque 2 del temario de Biología y vamos a ver anatomía y fisiología del sistema cardiovascular. Este video está dedicado únicamente al corazón. Sin embargo, vamos a ver que los contenidos de nuestro temario son corazón, arterias, capilares sanguíneos, venas, vasos linfáticos, ganglios y órganos linfáticos. La ilustración de la derecha está mostrando el sistema arterial. Bien, entonces el corazón. El corazón es un órgano hueco que está formado principalmente por músculo y está localizado en la parte inferior del mediastino. Vamos a recordar que el mediastino es una cavidad virtual que está localizada en el tórax y que tiene límites. Esos límites están formados hacia abajo por el músculo diafragma, que a su vez es el músculo que está separando tórax y abdomen. Hacia los lados tenemos las pleuras parietales del pulmón derecho y del pulmón izquierdo. Hacia adelante está el hueso esternón, que aquí ha sido retirado. Hacia atrás tenemos la columna dorsal, que es el límite posterior del mediastino, y hacia arriba tendríamos la base del cuello. Entonces son los límites que están formando el mediastino y como podemos ver hay muchas estructuras anatómicas dentro del mediastino. Vale la pena que observar de una vez que hay una membrana que fue aquí retirada del corazón, que envuelve el corazón, que se llama pericardio, y fue retirada para dejarnos ver el músculo cardíaco. Y esta estructura llamada pericardio, como vemos, es bastante gruesa, es una membrana muy gruesa, y que no solamente envuelve el corazón, sino como vemos está abarcando parte de los vasos sanguíneos grandes, que ya sea que lleguen al corazón o que estén saliendo de él. El corazón tiene la forma de una pirámide triangular, y las pirámides triangulares pues tienen eso, una base en forma de triángulo, y a partir de esa base emergen las aristas que se van a dirigir a la punta, ¿no? Si lo ilustrara yo, pues más o menos podría decir que una pirámide triangular sería más o menos así, y disculpando lo mal hecho de mi dibujo, pero más o menos nos damos idea de que así está hecha una pirámide triangular, porque la base se llama así porque su base es triangular. Pues es más o menos la situación del corazón, que yo la puedo ilustrar aquí a un costado, en donde observo una de las aristas de esa base, que es bastante amplia, y tengo por acá otra de las aristas que de hecho continúa rodeando hacia atrás, y la tercera arista que la voy a dibujar con línea punteada para dejar en claro que está hacia atrás es esto. Bien, pues a partir de aquí salen las aristas que se dirigen al vértice. Entonces más o menos está así. Aquí tenemos la salida de otra arista que se va adelgazando y no alcanza a llegar a la punta porque la punta se trunca, es decir, no es una verdadera punta, sino que está muy roma, está muy redondeada. Y bueno, lógicamente en el borde izquierdo del corazón sale la otra arista. Más o menos así tendríamos la forma del corazón, más o menos con esas características. Y como vemos, la base del corazón está orientada hacia atrás, o sea, se dirige, diríamos que está dirigida hacia la espalda del individuo al que estuviéramos estudiando. Hacia arriba también, porque de hecho la base está más arriba que la punta, y también hacia la izquierda, porque la base, evidentemente, está más orientada hacia la izquierda que la punta. Por eso decimos que el vértice que es truncado
está orientado en sentido contrario que su base. Es decir, si la base está orientada hacia atrás, pues la punta va a estar orientada hacia adelante. Si la base está orientada hacia arriba, pues el vértice va a estar orientado hacia abajo. Y si la base está orientada hacia la derecha, pues entonces va a estar orientada hacia la izquierda el vértice. Son las características que tiene el corazón. Bien, entonces vamos a decir que el corazón tiene tres caras entonces, como consecuencia de ser una pirámide triangular, que son la cara inferior, que es lo que está orientado aquí hacia atrás y que no alcanzaríamos a ver, que es la parte del corazón que se apoya en el músculo diafragma, que ya habíamos mencionado. Ahí está acostadito el corazón y esa es la cara inferior. La cara anterior, que es la que más estamos observando aquí nosotros, que sería esta que estamos aquí observando, y la cara lateral izquierda, que como su nombre lo dice, se está orientando hacia el lado izquierdo. Bien. Ahora, decíamos que el corazón es un órgano hueco. Entonces, en su interior hay cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos. Vamos a ver dónde están localizadas. Acá tenemos una aurícula, otra aurícula, esta sea la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, que aquí han sido cortados la mitad del corazón, tal como nos lo marca este eje, para dejarnos ver justamente no solamente las cavidades, sino también para dejarnos ver la salida, por lo menos, de una de las arterias, que es la arteria pulmonar. No se alcanza a ver aquí la arteria aorta, por lo menos en su salida. Lo vamos a estudiar un poquito después eso. Ok, entonces las dos aurículas van a formar la base del corazón. Recuerden que habíamos dicho que el corazón es una pirámide triangular. Entonces en la base del corazón se encuentran las aurículas. Insisto, aurícula derecha, aurícula izquierda. Y como fue cortada, bueno, pues aquí es obviamente la aurícula izquierda, la aurícula derecha. Y las dos aurículas están separadas entre sí por un tabique que vamos a llamar interauricular. Interauricular porque está entre ambas aurículas. Los dos ventrículos que estamos observando acá abajo son cavidades de mucho mayor tamaño. Tenemos el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Vamos a notar la característica de que el músculo del ventrículo derecho está muy delgadito, por lo menos si lo comparamos con el del ventrículo izquierdo. Y obviamente es el ventrículo izquierdo el que está formando la punta del corazón. Aquí lo estamos observando. El músculo del ventrículo izquierdo está llegando a la punta del corazón. Entonces, si teníamos un tabique interauricular que separaba a las dos aurículas, aquí es mucho más notable el tabique interventricular que está separando a ambos ventrículos. Y finalmente, si bien las aurículas se comunican con su ventrículo correspondiente, es decir, aurícula derecha con ventrículo derecho, aurícula izquierda con ventrículo izquierdo, la realidad es que hay un tabique fibroso que está separando a estas cavidades, es decir, hay un tabique aurículo-ventricular. Aunque ya vamos a ver en un momento que existen unas válvulas que permiten la comunicación entre las aurículas con su ventrículo respectivo. Bien, entonces aquí en este esquema se puede ver un poquito mejor. Las aurículas van a recibir sangre proveniente del sistema venoso. Las aurículas siempre llegan venas, siempre. Y eso no se nos debe olvidar. Las aurículas reciben venas. La aurícula derecha va a recibir sangre, la aurícula izquierda, perdón, recibe sangre de 4 venas pulmonares. En este esquema solo se observan dos, se observa 1 y 2.
las dos que provienen del pulmón derecho. Las que provienen del pulmón izquierdo deberían estar llegando de este lado, pero no fueron ilustradas. Entonces, la sigla AI significa aurícula izquierda, la sigla AD significa aurícula derecha y está recibiendo sangre de las venas cavas, vena cava superior y vena cava inferior. Más adelante, cuando estemos estudiando el sistema venoso, vamos a ver de qué parte del cuerpo está llegando la sangre de cada una de estas venas. Bien, el tabique auriculoventricular tiene unas válvulas. Válvulas que decíamos en la diapositiva anterior permiten la comunicación con el ventrículo correspondiente. Aquí tenemos la aurícula derecha, que esta flecha nos está indicando que envía su sangre hacia el ventrículo derecho. Y la aurícula izquierda, que esta flecha nos indica que a través de la válvula correspondiente envía su sangre al ventrículo izquierdo. Las siglas VD significa ventrículo derecho y VI significa ventrículo izquierdo. ¿Cuál es la función de estas válvulas? Para regular el flujo sanguíneo. Es que es muy importante que la sangre que viene de la aurícula derecha y pasa al ventrículo derecho no se vaya a regresar, no se vaya a regresar a la aurícula derecha. Y la sangre que proviene de aurícula izquierda y desemboca en el ventrículo izquierdo no debe de regresarse a la aurícula izquierda, porque la sangre tiene que llevar una sola dirección. No puede llevar dos direcciones diferentes. No puede ser como una esponja que se aprieta y al apretarse el agua o el líquido que tiene puede salir en cualquier dirección. No puede ser así el corazón. El corazón cuando se contrae y cuando expulsa la sangre que contiene, tiene que llevar una sola dirección. Y esa dirección tiene que ser hacia la arteria correspondiente. Bueno, ¿cómo se llaman las válvulas que están entre aurículas y ventrículos? La válvula que está comunicando a la aurícula derecha con el ventrículo derecho se llama tricúspide y se llama así porque tiene tres picos o tiene tres valvas o tres hojas. Ahorita vamos a ver en la diapositiva siguiente cómo está esto, cómo están formadas estas valvas. Y en el caso del lado izquierdo del corazón, la válvula que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo es la mitral. Rara vez se le llama también bicúspide, más bien se llama mitral. Y se llama mitral porque tiene dos valvas o dos picos. ¿Por qué se le llama mitral? Bueno, yo creo que ustedes han visto probablemente alguna imagen de algún obispo o del mismo papa que en ocasiones utiliza una especie de sombrero que termina en dos picos. Esa se llama mitra. Entonces más o menos está así. Ajá. Y se dibuja de esta forma y luego sale otro piquito hacia atrás y esa es la mitra. Ajá. Entonces, ese sombrero que utilizan los obispos o que utiliza el papa en algunas celebraciones, pues se llama mitra y como tiene dos picos, pues entonces se le llama a la válvula, se le llama mitral porque también tiene dos válvulas. Bien. Entonces continuamos con la siguiente diapositiva. El corazón entonces tiene en sus ventrículos la función de bombear la sangre hacia las arterias, hacia el sistema arterial. El flujo sanguíneo de los ventrículos a las arterias va a ser regulado por otras válvulas. Miren, así como era importante que la sangre no refluyera de los ventrículos hacia las aurículas, también es muy importante que la sangre que ya ha sido bombeada hacia las arterias no regrese hacia los ventrículos directamente. O sea, no debe de regresarse. Si no, pierde su eficacia el bombeo de sangre por parte del corazón. Y de hecho, todas las válvulas que nosotros conocemos en la vida diaria, no solamente las válvulas anatómicas, las válvulas tienen la función justamente de regular el flujo de los fluidos, valga la redundancia, o la dirección que sigue un fluido.
La función de una válvula es permitir que un fluido pase de un lugar hacia otro, pero ya no regrese. Vamos a ver, probablemente todos tendremos en nuestra cocina una olla express, probablemente. Esa olla express tiene una válvula que permite la salida de vapor cuando se ha alcanzado cierta presión, pero ya no va a permitir que ese vapor regrese. Esa es la función de esa válvula. Bueno, las funciones de las válvulas que están en el corazón cumplen una función similar. Es decir, van a permitir que la sangre fluya de los ventrículos hacia las arterias, pero que no regrese, que no sea en sentido contrario. La sangre que sale del ventrículo izquierdo lo va a hacer a través de la válvula sigmoidea aórtica, que se llama aórtica porque se dirige a la arteria aorta. Y la sangre que sale del ventrículo derecho va a pasar por la válvula sigmoidea pulmonar y se dirige hacia la arteria pulmonar. Entonces aquí, para facilitar los nombres, se le puede quitar este nombre de sigmoidea y simplemente les podemos llamar válvulas aórtica y válvula pulmonar, porque sabemos que la válvula aórtica se dirige hacia la aorta o está en el inicio del nacimiento de la arteria aorta, y la válvula pulmonar está en el nacimiento de la arteria pulmonar. Y ya habíamos dicho cuál era la función de estas válvulas. Miren, aquí lo que tenemos es una imagen doble de las 4 válvulas que se encuentran en el corazón. Tenemos aquí las válvulas tricúspide y mitral. Y aquí tenemos las válvulas sigmoideas. En este caso, esta es la válvula sigmoidea aórtica y la válvula sigmoidea pulmonar. Quiero señalar que aquí, en este momento, se encuentra contraído el músculo de los ventrículos. Perdón, el músculo de las aurículas. Y la sangre está fluyendo de las aurículas hacia los ventrículos. Por ese motivo están abiertas estas válvulas. Están abiertas para permitir el flujo de sangre de las aurículas hacia los ventrículos. Mientras tanto, estas válvulas están cerradas. ¿Para qué? Para que la sangre que se encuentra en las arterias no regrese hacia los ventrículos. Ahora, cuando los ventrículos se contraen, cuando los ventrículos expulsan la sangre que contienen, ahorita lo vamos a ver en una imagen un poquito más dinámica, cuando los ventrículos se contraen, se cierran las válvulas tricúspide y mitral. Y al cerrarse, la sangre tiene que dirigirse hacia algún lugar, entonces se abren las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar, y la consecuencia de esto es que la sangre fluye hacia las arterias. Vamos a ponerle los nombres. Aquí tenemos válvula tricúspide, cerrada y abierta, válvula mitral, cerrada y abierta, las válvulas sigmoideas que están cerradas, ya decíamos, esta es la aórtica, esta es la pulmonar, y las válvulas sigmoideas que están aquí abiertas. Bien. Bien, el corazón ya había adelantado yo un poquito. Está formado por 3 capas. El endocardio es la capa más interna del corazón. Realmente es una capa sumamente delgada. Recubre el corazón por dentro. El miocardio es la capa media. Es la más gruesa de todas. Y el pericardio es la capa más externa. Ya habíamos dicho que es una capa gruesa. Le brinda protección al corazón. El miocardio o el corazón tiene que contraerse de una forma ordenada. El corazón ya decíamos que no puede exprimirse como se exprime una esponja. Tiene que llevar una contracción ordenada. Primero una parte y luego otra. De esa forma, primero se tiene que contraer el músculo auricular para que su sangre se vacíe hacia los ventrículos
Y una vez que los ventrículos se han llenado, entonces estos se pueden contraer para que su sangre se dirija hacia las arterias. Cuando el músculo cardíaco está contraído, hablamos de sístole. Y cuando se relaja el músculo ventricular o el músculo auricular, hablamos de diástole. Entonces estamos hablando, la contracción de las aurículas es la sístole auricular. La contracción de los ventrículos es la sístole ventricular. La relajación de cualquiera de los dos, aurícula o ventrículo, aurículas o ventrículos, va a ser diástole auricular o ventricular respectivamente. Y aquí pues tenemos una imagen que muestra cómo no se contraen exactamente al mismo tiempo. Aquí tenemos aurículas, acá abajo tenemos a los ventrículos. Ajá. Entonces noten que primero se contraen las aurículas y enseguida los ventrículos. Si esta imagen no es lo suficientemente clara, pues aquí pueden verla también en esta otra imagen. Y esta imagen me gusta más porque permite ver cómo las válvulas se abren y se cierran. Aurícula derecha se contrae, pasea su sangre hacia el ventrículo derecho. Y cuando se contrae el ventrículo derecho, se abre la válvula sigmoidea pulmonar y su sangre se dirige hacia los pulmones, hacia la arteria pulmonar y a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones. Y con la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo ocurre exactamente lo mismo, es decir, la aurícula izquierda se contrae, dirige su sangre hacia el ventrículo izquierdo y cuando el ventrículo izquierdo se contrae tiene su sístole, entonces es la válvula sigmoidea aórtica la que se contrae para dirigir su sangre hacia la arteria aorta y que de ahí se pueda dirigir hacia todo el cuerpo. Pero vean que la contracción es ordenada, que ese es el objetivo de ver esta imagen. O sea, la contracción no es todo el corazón al mismo tiempo. Puede parecer, cuando uno no está acostumbrado, puede parecer que se está contrayendo al mismo tiempo todo, pero no es así. Se contrae primero la base y enseguida el resto del corazón. Vean en esta otra imagen, que avanza mucho más lento. Fíjense cómo aquí se nota la apertura y el cierre de las válvulas tricúspide y mitral. Y cuando se cierran, se abren las válvulas sigmoideas, que aquí lógicamente solo se alcanza a ver la válvula pulmonar. Voy a quitar el cursor para que ustedes puedan ver la imagen y puedan, es excelente esta imagen para que podamos repasar mucho de lo que ya habíamos visto. Algunos otros aspectos no los hemos visto, no los vamos a ver porque no es el objetivo de estudio de nuestro temario. Pero vean, por ejemplo, el ventrículo izquierdo es más grueso que el ventrículo derecho. La válvula tricúspide tiene 3 válvulas, mientras que la mitral tiene 2. Tenemos las válvulas sigmoideas que se están dirigiendo una hacia la arteria pulmonar y aquí no alcanzamos a ver la válvula aórtica, está tapada en parte por el tabique, interventricular. Y tenemos las aurículas derecha e izquierda que, como vemos, no se contraen al mismo tiempo que los ventrículos. Ajá. Entonces, esta imagen es muy buena para permitir el estudio de la función de contracción del corazón. Bueno, esto se llama ciclo cardíaco. Vamos a ver, ya por último. Entonces ya habíamos dicho que la contracción del corazón se llama sístole y su relajación se llama diástole. Bien, en términos generales, para decir lo que es un ciclo cardíaco, no lo voy aquí a desmenuzar para estudiarlo parte por parte todo el ciclo cardíaco. Simplemente vamos a decir que el ciclo cardíaco ocurre de forma ordenada, sístole y diástole auricular primero, y enseguida la sístole y la diástole ventricular. Fíjense que no ocurren al mismo tiempo. Se completan sístole y diástole auricular y después se completan sístole y diástole ventricular. Resumidamente, eso es el ciclo cardíaco. Resumidamente. O sea, sístole y diástole auricular, sístole y diástole ventricular. Sí, ya se completa un ciclo cardíaco. Sístole y diástole auricular, sístole y diástole ventricular. Se completó otro ciclo cardíaco.
Ajá. Bueno, pues el número de ciclos cardíacos que ocurren en un minuto los conocemos como frecuencia cardíaca. Esa es la definición de frecuencia cardíaca que en muchas ocasiones ustedes habrán estudiado o habrán escuchado simplemente el nombre. Y en términos generales, podemos decir que la frecuencia cardíaca en un adulto sano va de 60 a 80 latidos por minuto o de 60 a 80 ciclos cardíacos en un minuto. Se puede expresar de ambas formas, pero un término más clínico es decir latidos en vez de ciclos cardíacos. ¿Mm? Y esto nosotros lo vemos los médicos, esto no, yo no se los pido a ustedes, simplemente lo vemos nosotros en un estudio que se llama electrocardiograma, donde podemos ver reflejado este ciclo cardíaco. Muy bien, eh, pues con esto vamos a dar por terminado el tema de corazón y posteriormente vamos a continuar con los temas de sistema arterial y venoso. Les agradezco mucho su atención.